Soy el doctor Hugo Aguayo, director fundador del Centro de Diagnóstico por Imágenes. El Centro de Diagnóstico por Imágenes fue fundado hace 40 años. Nos dedicamos exclusivamente al diagnóstico de radiología maxilofacial y dental. Tenemos el personal altamente preparado y las máquinas de última generación. Contamos con 9 sedes, 7 en Lima y 2 en provincias. Lo esperamos en nuestras instalaciones. Buenos días, les saluda el doctor Gerson Otoche, siguiendo con las conferencias del Centro de Diagnóstico por Imágenes. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la cefalometría 2D, ¿no? Cefalometría digital 2D. Bien, básicamente vamos a ver varios puntos. Generalmente lo que se hacía antes, como todos sabemos, era la cefalometría convencional, de manera manual, con ayudada de, bueno, nuestros conocimientos de reconocimiento anatómico. Actualmente hemos trasladado esa información a una manera digital y para así realizar este procedimiento de una manera más precisa, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo más la información, todos los datos o todos los ángulos, todas las medidas van a ser obtenidas de una manera digital a partir de la información o los reconocimientos de estructuras que nosotros realicemos y que vamos a explorar en esta oportunidad. Entonces, como nosotros sabemos, el diagnóstico ortodóntico actualmente se hace en base al análisis imagenológico, al análisis facial y al análisis de los modelos. Nosotros vamos a centrarnos el día de hoy en el análisis imagenológico o la parte de la ayuda diagnóstica a partir de las cefalometrías, ¿no? Actualmente, como bien sabemos, las radiografías son obtenidas con un equipo digital. Antiguamente se hacían con un equipo analógico, con un revelado, pero actualmente todo esto es digital, con un kilovoltaje y miliamperaje adecuados para obtener un contraste idóneo, con una radiografía obtenida a partir de las condiciones o de los protocolos correctos para que se puedan apreciar correctamente las estructuras. Y a partir de ahí se realiza lógicamente, las medidas que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿no? Estas medidas también se superponen o se complementan con la fotografía clínica del paciente y adicionalmente a eso, lógicamente, se hace un análisis de los modelos físicos, ¿no? Actualmente no solamente se hacen los modelos físicos propiamente, sino también los obtenidos a partir de un escáner intraoral. En esta oportunidad, por ejemplo, actualmente se maneja mucho lo que es el escáner Aitero, y a partir de esa representación tridimensional de los archivos STL se pueden obtener medidas, ¿no? Medidas que son exactamente iguales a un modelo de yeso o las medidas obtenidas a partir de un modelo de yeso, lógicamente con la precisión eh, adicional que aporta todo lo que tiene que ver con odontología digital y la inteligencia artificial. Bien, ¿no? Lógicamente ahí estamos viendo una fotografía clínica, la superposición de la fotografía extraoral y la radiografía, ¿no? La radiografía con el trazado cefalométrico. Bien, entonces la documentación ortodóntica básicamente está compuesta, como nos vimos anteriormente, por las fotografías clínicas, las radiografías y los modelos de estudio, ¿bien? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros vamos a tener como pilar para poder obtener medidas e información y a partir de eso poder desarrollar nuestro análisis cefalométrico o, bueno, obtener toda la información para poder tomar decisiones ortodónticas adecuadas, ¿no? Las fotografías, las radiografías y los modelos de estudio, ¿no? Bien. Entonces, hablando rápidamente acerca de cómo es que esta información se puede obtener o cuál es el protocolo que nosotros realizamos. Bueno, nosotros a la hora de adquirir las imágenes nos guiamos básicamente en base a la posición natural de la cabeza o también respetando el plano de Frankfurt, ¿no?
el paciente se coloca dentro del cefalostato siguiendo estos protocolos, se le pide lógicamente que tenga los labios relajados y los cóndilos asentados a partir de una mordida en máxima intercuspiración, que es básicamente lo que se le indica al paciente, ¿no? Que cumpla estos protocolos, nosotros los posicionamos y esto lógicamente se aplica no solamente a la radiografía lateral, sino también a la fotografía, recordando que posteriormente vamos a ver justo con este mismo paciente cómo esta información tiene que ser exactamente igual para poder hacer la superposición, ¿no? Vamos a verlo en un momento. Bien, entonces ayudan al profesional, lógicamente esta cefalometría ayuda al profesional a tener conocimientos más profundos acerca de los reparos anatómicos que van a ser modificados, ¿no? A tener información acerca de los ángulos, de los planos diversos y a partir de eso tomar decisiones, ¿no? Bien, y también se pueden hacer incluso predicciones acerca de cómo podría quedar el macizo facial a partir de un tratamiento ortodóntico, ¿no? O la posición esqueletal de los maxilares o la posición de los dientes propiamente dicho, ¿no? Entonces, es básicamente esos los motivos o las razones y cómo eso se complementa en el diagnóstico ortodóntico. Bien, bueno, ahí estamos viendo la comparación actual de cómo se hacía antes un método de trazado manual, ¿no? Ayudado de una pantalla que ofrezca una luz importante que ayude a identificar las estructuras, ¿no? Actualmente, por ejemplo, a la hora que se realiza el trazado cefalométrico, la radiografía puede cambiar en cuanto al contraste, al brillo, nitidez, se puede adaptar y en base a eso nosotros resaltar los reparos anatómicos que nosotros consideremos, ¿no? Por ahí que en el método trazado convencional no había propiamente una forma de editar esto porque se hacía en la misma radiografía impresa. En cambio, actualmente con el método digital sí se pueden editar los valores de contraste, brillo, nitidez y a partir de eso hacer un trazado cefalométrico más amigable, ¿no? Bien, entonces, bueno, básicamente para resumir, las ventajas son facilidad y rapidez. Facilidad y rapidez porque actualmente la radiografía es obtenida y a los 5 minutos ya se puede empezar a trabajar debido a que se pueden realizar envíos mediante la teleradiografía, o sea, se pueden enviar por distintos medios al dentista y el dentista lo puede ver en cualquier plataforma digital, en su celular o en una computadora, que sería lo ideal, inmediatamente, ¿no? ¿Se pueden hacer varios análisis a la vez? Sí, efectivamente, uno demarca los puntos anatómicos en el programa y a partir de eso, o si usted remarca todos los puntos necesarios, el mismo programa, a partir de los mecanismos que tiene, bota las medidas o ángulos, ¿no? No es necesario hacer varios trazados al mismo tiempo o volver a trazar, sino simplemente se remarcan las estructuras necesarias y a partir de ahí se consigue, se hace el programa, te arroja los análisis, ¿no? Mayor comodidad al diseñar la predicción de tratamiento, sí, porque existen los programas actualmente, cuentan con un predictor, por ejemplo, en el caso del Nemo podemos aplicar el tipo de BERT, que nos va a ayudar a diseñar una predicción de tratamiento de crecimiento eh, y a partir de eso poder mostrarle a nuestros pacientes y de una manera más amigable, ¿no? Bien, la superposición de imagen sí, efectivamente, como vamos a ver posteriormente, se puede mostrar, se puede superponer la fotografía y obviamente es muy recomendable que esta radiografía se tome con el mismo, esa fotografía se tome con el mismo protocolo de la radiografía obtenida, como lo hemos visto en la anterior diapositiva, para así tener una similitud y las medidas no se vean tan alteradas, ¿no? Lógicamente eso se puede variar levemente, pero lo ideal es que conserven la mayor similitud posible, ¿no? Bien, en cuanto a la predicción del tejido blando mediante el morphing, sí, lógicamente, como comenté, también se puede desarrollar una predicción en cómo va a quedar el perfil del paciente, dato que es muy interesante y también se puede mostrar a los dentistas, a los pacientes, ¿no? Y en base a eso
enseñar cómo quedaría el tratamiento. Manipulación de imagen, sí, efectivamente se puede cambiar, como mencioné, el brillo, el contraste, la nitidez, para así identificar las estructuras anatómicas eh, de una manera más sencilla, ¿no? Y adicionalmente a eso, menor espacio de almacenamiento. Bueno, actualmente, como se sabe, todo o la mayoría de procesos se realizan de manera virtual y esto hace que lógicamente nosotros no tengamos espacio físico para almacenar esto, sino simplemente en una nube, como en el Google Drive o en el Dropbox o en nuestra misma computadora, ¿no? Entonces todo eso facilita la obtención de la información y el almacenamiento de lo mismo, ¿no? Bien, entonces vamos ya rápidamente a hacer un ejemplo acerca de cómo se usa el software Nemotec. En este caso, el Centro de Diagnóstico por Imágenes, nosotros realizamos nuestros trazados usando el RadioCEF y el Nemotec. El Nemotec es una parte de todo lo que tiene que ver con el universo Nemo, que se usa en base a la distinta gama de softwares. En este caso vamos a hacerlo de cefalometría digital 2D, pero también nosotros realizamos procesos como cefalometría digital 3D, eh, por ejemplo, análisis de modelos, eh, planificación de guías quirúrgicas para implantes, ortodoncia invisible, etcétera. Tiene una gama de programas aplicados a cada necesidad, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a desarrollar una breve demostración. A ver, permítame un ratito. Bien, entonces nosotros, por ejemplo, aquí vamos a crear al paciente, vamos a introducir los datos, el nombre, los apellidos y lo más importante es la fecha de nacimiento y el sexo. En base a eso, el programa obviamente va a calcular la edad y va a obtener o va a ceñir los parámetros obtenidos, a compararlos con su base de datos y a partir de ahí obtener si está dentro de los parámetros normales, alterados o no. Una vez hecho eso, iniciamos la captura de imágenes o de registros. Vamos a iniciar la captura de las fotografías y radiografías obtenidas. En este caso vamos a únicamente añadir una radiografía de perfil y una fotografía de perfil, pero el programa tiene una plantilla para no solamente introducir esos datos, sino también las fotografías extraorales e intraorales y las radiografías carpal y la radiografía frontal o posterior anterior, ¿no? Una vez nosotros hayamos introducido esos datos, vemos ahí, por ejemplo, la radiografía que finalmente ha cargado ahí y bueno, ahorita vamos a añadir la fotografía. Una vez que ya hayamos terminado eso, vamos a darle finalizar captura y podemos empezar a trabajar los datos obtenidos, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos ya la radiografía ingresada en la plantilla. Bien, y nosotros podemos empezar a manejar esta información. Vamos a, por ejemplo, a ingresar la fotografía y vamos a recortarla. Bien, vamos a recortarla para solamente resaltar la información que nosotros necesitemos, ¿no? La parte facial en este caso, ¿no? Donde coincidamos y podamos hacer la superposición de manera más amigable en un momento, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora es a editar o vamos a recortar la radiografía de perfil. En este caso, si hubiera sido obtenida sin la calota, no hubiera sido necesario, ¿no? Eso también depende mucho del tipo de adquisición que se realice. Algunos equipos realizan toda la calota, otros no. En este caso se recorta y vamos a empezar con el tema de la calibración de la imagen. Ahorita vamos a colocar esta reglita, vamos a acercar la radiografía y vamos a ir a la parte de la regla y vamos a colocar dos puntos. En este caso vamos a colocar el primer punto en la parte más inferior y el otro punto en la parte de más o menos donde están los 30 milímetros. Eso se realiza para obtener mediciones o escalas uno a uno, ¿no? La radiografía obtenida le estamos indicando al programa que la radiografía obtenida de ese punto al otro mide 30 milímetros. Entonces,
Eso nos va a ayudar a que los valores que nosotros obtengamos sean precisos. Esa parte es fundamental, ¿no? Bien, una vez que nosotros ya hayamos realizado ese proceso, lo demás va a ser relativamente más sencillo. Vamos a cada programa, en este caso el Nemo, tiene un asistente de trazado. Básicamente nosotros seleccionamos el estudio que vamos a realizar. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el Jarabac o una gran diversidad de estudios. Lo único que nosotros necesitamos hacer es seleccionar los que vamos a hacer y el programa me va a ir pidiendo los reparos anatómicos que tengo que seleccionar o identificar, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a hacer el de Rickets resumido. Podemos añadir otros más, por ejemplo, el análisis de Steiner, ¿no? Básicamente es para eso. Hay algunos equipos radiográficos que obtienen, por ejemplo, la información tal cual, o sea, el programa mismo mediante la inteligencia artificial tiene un reconocimiento de estructuras anatómicas y nosotros no hay necesidad de nosotros trazarlo, ¿no? Obviamente eso todavía está en periodo de prueba, pero es importante mencionarlo. Ahora, nosotros empezamos a reconocer las estructuras conforme el asistente nos lo vaya indicando. Por ejemplo, nos pide punto nasal, punto tejido blando, glabela, punto de control, etc. Entonces, nosotros nos dice mediante esa fotografía que vemos a la mano izquierda los puntos que nosotros tenemos que ir reconociendo. Y nosotros simplemente vamos colocándolos, ¿no? Y en base a eso, una vez que ya los hayamos reconocido todos, vamos a ir editando las figuras. Es decir, tenemos ya el trazado realizado solamente con el asistente reconociendo los puntos cefalométricos y vamos a un ajuste fino de puntos. Una vez yendo a este ajuste fino de puntos, vamos a poder, si algún punto nos quedó mal, si alguna zona no está bien puesta o no está bien delimitada, simplemente lo modificamos, ¿no? Es bastante amigable, la verdad. Simplemente puedes estirar o puedes modificar cada trazado o cada silueta de la imagen hasta llegar a un consenso, a una información totalmente fidedigna y en base a eso ya poder empezar a indicarle al programa eh, cuáles son las medidas que él tiene que obtener, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos modificando los puntos, ¿no? Vamos a terminar ahí de modificar todo lo que sea necesario, lógicamente. Una vez tengamos todo eso, vamos a poder superponer la fotografía. Vamos al registro de la fotografía, le damos doble clic y lo vamos a superponer, ¿no? El trazado que nosotros habíamos hecho, vamos a adaptarlo a esa cefalometría, a esa fotografía. Lógicamente hay por ahí alguna modificación, lo podemos hacer con el ajuste fino de puntos. Eso debido a que lógicamente siempre existe un margen de error al momento de la adquisición del registro, ¿no? Es muy probable que tengamos que modificar algunas cosas. La idea, como mencioné hace un ratito, es que sea lo mínimo posible, ¿no? Para que las medidas no se desvirtúen tanto, ¿no? Pero básicamente con el ajuste fino de puntos simplemente lo adaptamos. Bien, vamos ahí a adaptarlo. Una vez tengamos eso listo, podemos, bueno, ahí estamos terminando de adaptarlo, solamente para que quede en base a a la silueta obtenida. Bien, podemos, por ejemplo, empezar a colocar, eh, vamos ahí a colocar esa lupita que nos va a servir para poder nosotros resaltar alguna estructura con la radiografía, ¿no? Vemos ahí que ya se borra la parte de la silueta del perfil blando, del tejido blando, o de la fotografía, mejor dicho, y nosotros vamos a ver la radiografía, una translucidez.
para ver cómo han quedado los puntos colocados y si se asemejan a lo nosotros demarcado con anterioridad, ¿no? Y vemos que sí, efectivamente, podemos disminuir o aumentar el grado de visión de la radiografía, ¿no? Con esta herramienta sumamente útil. Bien. Finalmente podemos hacer un solapado o una superposición de la fotografía con la radiografía para que se vean ambas estructuras, ¿no? De una manera inteligente. Y esta herramienta también es importante. Bueno, si nosotros la seleccionamos, permíteme un momento, por favor. Ajá. Ahí, por ejemplo, podemos ver el trazado o las piezas seleccionadas, las importantes, que son la relación molar y la relación incisal, sobre la radiografía sobre la fotografía en la radiografía cefalométrica, ¿no? Esas todas son herramientas de diseño o de vista, de presentación, ¿no? Para nosotros poder brindar información importante al dentista referente, ¿no? Bien, por ejemplo, ahí vemos que por lo mismo de la desvirtuación de la fotografía, podemos corregir estos puntos en la radiografía. Bien, una vez que nosotros ya hayamos obtenido toda esa información, nos vamos a información a presentación preliminar y vamos a seleccionar el tipo de estudio, ¿no? El tipo de estudio que nosotros, por ejemplo, vamos a hacer con Rickets resumido. Bien, seleccionamos eso y colocamos aquí la impresora. Obviamente nosotros tenemos que tener instalado, si queremos manejar toda la información, una impresora virtual. Si nosotros no queremos hacer algo físico, o lo podemos mandar a su impresora física. Existen impresoras como el DuPDF o programas de código libre que pueden generar archivos PDF, ¿no? Bien, entonces nosotros ahí hemos seleccionado vamos a poner impresión de trazados. Por ejemplo, ponemos en capa 2 para que nos brinde gran cantidad de información. Cefalometría. Vamos a imprimirla viendo la radiografía lateral. Entonces, seleccionando esa información, esa pestaña, podemos quitarlo o ponerlo, y eso significa que vamos a ver solamente el trazado o el trazado más la radiografía. Bien, eso es básicamente lo que nosotros vamos a obtener en el archivo PDF que vamos a generar, ¿no? El trazado o el trazado con la radiografía. Bien, igual podemos seleccionar otro estudio, ¿no? O cualquier estudio que nosotros hayamos hecho, siempre y cuando hayamos demarcado los puntos o los reparos anatómicos que nos piden, ¿no? Bien, entonces lo mismo podemos hacer con la fotografía. Seleccionando la fotografía, podemos imprimir los trazados con la fotografía superpuesta, ¿no? Bien. eh, por ejemplo, podemos seleccionar otro estudio, ¿no? Podemos seleccionar otro estudio o en este caso, por ejemplo, ahí cuando estamos viendo la fotografía, podemos seleccionar cualquiera de los parámetros la información que nos brinda en base a los reparos anatómicos que hemos descrito, y podemos ir analizando, ¿no? Por ejemplo, ahí dice el eje facial, y haciendo un clic sobre el mismo nos bota información necesaria sobre cada medida obtenida, ¿no? Cómo se ha obtenido este eje, cómo se ha obtenido este plano, cuáles son los puntos intervenidos y cómo es la medición del ángulo, ¿no? Ahí nosotros podemos editar esa información con el ajuste fino de puntos si detectamos que hay alguna información una estructura que no ha sido demarcada correctamente, ¿no? Pero se puede hacer como una forma adecuada. Vamos a ver esta parte importante. Por ejemplo, podemos hacer una predicción. Ahí donde dice predicciones, colocamos la edad en 2 años en base al tratamiento y obtenemos ahí, vemos por ejemplo claramente cómo el trazado se ha alterado un poco, ¿no? Cómo el incisivo gira o cómo podemos hacerlo girar eh, en base a las fuerzas que vayamos aplicando en nuestro tratamiento. Vemos que el perfil también se ha editado un poco, los dientes se pueden ir desplazando o se pueden ir modificando, y esta es información importante que nosotros podemos mostrar a nuestros pacientes, ¿no? Sobre cómo podemos hacer una predicción. Lógicamente, esto es en base a los datos obtenidos por el paciente,
pero podemos aplicar ese tejido blando a ese nuevo perfil generado a partir del tratamiento, ¿no? ¿No? Bien. eh, o también, por ejemplo, esto en base a pacientes, bueno, en base a nuestro tratamiento o en base a la predicción de crecimiento, si el paciente fuera un paciente en edad de desarrollo actual, ¿no? Bien, entonces, básicamente con esas herramientas nosotros podemos ir modificando la información y ir obteniéndola en base a eso, ¿no? También podemos imprimir un biotipo facial generado a partir de las medidas que nosotros hemos introducido en el programa, ¿no? Todo es básicamente saber cómo aplicar las herramientas, cómo imprimir los estudios, pero principalmente un correcto reconocimiento de las estructuras anatómicas, ¿no? Porque el programa lo único que hace es guiarse de esos puntos para, mediante algoritmos, obtener medidas y en base a eso arrojar los ángulos y los trazados que nosotros hacemos habitualmente de una manera convencional o manual, ¿no? Básicamente esa es la, el, el resultado, ¿no? Bien, vamos a parar aquí un ratito. Y eso es básicamente lo que se obtiene, ¿no? La documentación o los informes es un cuadro en el que se explican las medidas, el trazado con las medidas, el trazado con la radiografía, sin la radiografía, con la superposición y el biotipo facial, ¿no? Eh, Nos indica la cantidad, mediante la información, el tipo de biotipo que tiene el paciente, ¿no? Eso es básicamente en cuanto a la documentación ortodóntica. Vamos a hacer lo mismo o algo parecido, pero con el uso del software RadioCef. Bien, vamos a desarrollar ahorita un momento. Bien, es básicamente lo mismo, vamos a hacerlo brevemente. Es básicamente lo mismo. Hay algunas diferencias en cuanto a la presentación de lo que se ofrece, ¿no? En la presentación de la cefalometría propiamente dicha. Eh, Nosotros obviamente tenemos que seleccionar la misma información, los datos de presentación como la radiografía, ¿no? Y la fotografía. Vamos acá al inicio de las capturas de los registros, como en este caso la radiografía, se hace el mismo recorte para obtener la información que nosotros necesitemos y vamos a calibrar la imagen, ¿no? Una vez nosotros hayamos obtenido, vamos a calibrar la imagen, seleccionando los puntos para que las medidas o los planos y ángulos que nosotros obtengamos eh, sean en escala 1:1. Bien. Luego de eso seleccionamos el estudio que nosotros vayamos a realizar. Por ejemplo, puede ser en esta diversidad de estudios obtenidos, seleccionamos el estudio y en base a eso, una vez que nosotros hayamos seleccionado el estudio, el programa nos va a solicitar que nosotros hagamos el reconocimiento de estructuras anatómicas en base a lo que pide el análisis, ¿no? Bien. Ahí nosotros estamos viendo el asistente de trazados, eh, que básicamente vamos demarcando los puntos, ¿no? A la mano derecha vemos el asistente de trazados y a la mano izquierda los puntos seleccionados, ¿no? Vamos a ir demarcando las estructuras, ¿no? Bien. Una vez ya hemos seleccionado el estudio, bien, por ejemplo,
Si nosotros hemos demarcado los puntos, o podemos seleccionar otro estudio y obviamente al momento de ir aquí donde dice marcar, nos van a aparecer algunos puntos que no están con con la sombrita verde. Eso quiere decir que son puntos que nosotros tenemos que indicarle al programa, que son requeridos por este estudio, para poder completarlos y en base a eso poder que el programa nos bote correctamente las medidas, ¿no? Bien, entonces ahí a la mano derecha, colocando la parte de cefalograma, nosotros ya tenemos el cuadro de medidas instantáneamente que el programa hace a partir de eso, ¿no? Algo adicional que tiene, o algo distinto que tiene esto, es que tiene algo que se llama diagnóstico sumario, que es un resumen de las medidas obtenidas. A diferencia del software Nemo, el RadioCEF sí tiene este diagnóstico sumario que nos bota un resumen del análisis con los puntos claves o los puntos importantes a mencionar, ¿no? Eh, y obviamente se puede imprimir con la radiografía, sin la radiografía o solamente el cuadro de medidas con el diagnóstico sumario, ¿no? Nosotros podemos añadir un archivo, por ejemplo, en este caso una fotografía, la fotografía del paciente. Estamos haciendo el mismo paciente que hicimos hace un momento. Simplemente lo seleccionamos y vamos a calibrar, ¿no? En este caso la calibración se hace en dos puntos. Ahí nos piden plano de encaje, que sería estos dos puntos cefalométricos importantes, ¿no? Que básicamente son la punta de la nariz y el pogonium, ¿no? Entonces nosotros demarcamos esos puntos en el estudio y le ponemos ajustar. Y bien, eh, y le ponemos ajustar y finalmente se realiza la calibración o el ajuste con estos puntos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, claramente la radiografía superpuesta sobre la fotografía. Lógicamente hay un margen de error que nosotros tenemos que ir sopesando. No es lo ideal, pero eh, podemos corregirlo de esa manera, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el trazado cefalométrico superpuesto a la fotografía obtenida, ¿no? Siempre, siempre lo tratamos de adecuar para poder trabajar con ambos registros, ¿no? Y igual se puede hacer una simulación de crecimiento, ¿no? En años, ¿no? Al igual que el anterior, el BTO, una simulación de crecimiento, ¿no? O predicción de crecimiento, en base a uno colocando la cantidad de años y el perfil de tejido blando también se puede adaptar a ese dato obtenido, ¿no? Es bastante sencillo, es bastante fácil, ambos procesos, solamente eh, es importante sopesar ambos, ambos softwares tienen esta herramienta de predicción de crecimiento, ¿no? Entonces, así es básicamente como se trabajan ambas cefalometrías digitales, ¿no? Eh, bien, vamos a parar un ratito ahí. Documentación e informes, básicamente esa es la forma de presentación de este software del RadioCEF, a diferencia del anterior, ¿no? Es básicamente lo mismo, con radiografía, sin radiografía, con la fotografía y los datos obtenidos en una tabla, a diferencia de que esta tabla puede botar el diagnóstico sumario. Bien, espero que esto les haya podido servir. Cualquier duda estamos a la disposición. Muchas gracias.